bases fluviales. Entonces, lo que se quiere es que ese personal que se encuentra en esas bases pueda hacer el decomiso y la captura, poniendo inmediatamente a disposición de la policía lo decomisado y a los detenidos. Y lo más importante de todo esto es que la policía continúa con su función constitucional como corresponde, simplemente es un apoyo. ¿Y esto se ha hecho antes en el país? Sí se ha hecho. Cuando me tocó ser jefe político militar en el año 96, estaba vigente la ley 26.24.7, que decía: las Fuerzas Armadas pueden hacer interdicción contra el narcotráfico en aquellos lugares donde no se encuentre la Policía Nacional del Perú. Fue exitoso en la región Ucayali, que trabajamos full contra el narcotráfico, contra el terrorismo y full apoyo social. Ahora, rápidamente decirles que acá en el dictamen tenemos claramente el proyecto de ley y lo que dice la fórmula legal. Y en la fórmula legal... Puede continuar con eso. En la fórmula legal está lo establecido, o lo que establece este proyecto de ley para el Ejército, para la Marina de Guerra del Perú y para la Fuerza Aérea. Y para el Ejército, ¿qué se añade? Se dice, ¿y qué dice la ley? Dice: el Ejército del Perú, en cumplimiento de su función constitucional de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, contribuye con la Policía Nacional de Perú durante la ejecución de operaciones policiales de interdicción al tráfico ilícito de drogas, a pedido de esta, cuando las circunstancias existentes rebasan la capacidad operativa policial. ¿Qué estamos diciendo ahora? Adicionalmente, el Ejército del Perú realiza acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia, debiendo poner a disposición de la Policía Nacional del Perú, con conocimiento del Ministerio Público, a los detenidos la droga decomisada y especies para las investigaciones del caso para los efectos de ley. Cuando se refiere a la Marina de Guerra, ¿qué es lo que se añade? Se añade que esta interdicción debe hacerse en los... Un minuto para que termine con eso. Un minuto. Añade que esta interdicción debe hacerse, en el caso de la Marina, en los cursos de los ríos y lagos navegables dentro del territorio nacional, lo que no estaba especificado en la ley. Y luego dice, adicionalmente, lo mismo que dice en el anterior. O sea, lo más importante que le digo de todo esto es que deben ponerse inmediatamente a disposición de la Policía Nacional, con conocimiento del Ministerio Público. No es que las Fuerzas Armadas van a actuar sin el Ministerio Público al lado, con el Ministerio Público al lado. Y posteriormente, con la Fuerza Aérea, se refiere a la ley que ya se aprobó acá anteriormente, la ley 30.33.9, ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional, que ya lo dice este decreto legislativo, y añade que ejecuta acciones de interdicción correspondientes, debiendo poner a disposición de la Policía Nacional, con el conocimiento del Ministerio Público, a los detenidos, drogas decomisadas y especies para las investigaciones del caso. Y luego, en el artículo 3, ¿qué menciona? Dice: implementación de programas y cursos especializados en las escuelas de las Fuerzas Armadas y la Policía de instrucción y entrenamiento contra el tráfico ilícito de drogas. Con esto, ¿qué es lo que se va a garantizar? Que esos suboficiales de las Fuerzas Armadas tengan conocimiento de hacer, por ejemplo, un acta de incautación. Entonces, esto no es una intromisión en el Poder Ejecutivo, es el Congreso de la República que pone a disposición del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, esta ley para que exista el marco legal necesario para poder combatir el tema del narcotráfico en forma mucho más eficiente que lo que se viene haciendo ahora, que nadie lo puede desvalorar, pero los porcentajes nos indican que solamente se llega a un decomiso del 9%. En Colombia, donde sí participan las Fuerzas Armadas haciendo también estos decomisos, se llega a un decomiso del 60%. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al final? Luchar contra el narcotráfico, que no vamos a... Le damos 30 segundos para que culmine con el resista.
que no va a solucionar el problema a las Fuerzas Armadas. Esto es lo que le corresponde a las fuerzas del orden, que es la parte de interdicción. Ya con respecto al gobierno y la ayuda a esta zona y el desarrollo social es imprescindible. Y todo lo que viene con relación a sustitución de cultivos, presencia del Estado, por supuesto, todo eso se tiene que hacer como parte de una estrategia que debería ser repotenciada por parte del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Galván. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los colegas congresistas. Si bien es cierto, presidente, es momento de fortalecer este proyecto porque la inseguridad de nuestro país ha crecido fuertemente, presidente. La Policía Nacional no abastece el trabajo antidrogas que viene realizando en las zonas cocaleras. Si bien es cierto, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas y han dado resultado en estos últimos años, efectivamente, para erradicar el narcotráfico, el terrorismo y otros. Se ha considerado las zonas en emergencia con una inversión millonaria en la implementación, dotación a la Policía Nacional de armamentos, de abastecimiento de movilidad y otras cosas para poder erradicar el narcotráfico, pero no se ha logrado, presidente. En tal sentido, yo me adhiero a este proyecto y que el Ejecutivo escuche el clamor de las zonas cafetaleras. Mi región de Pasco, exclusivamente la provincia de Oxapampa, Puerto Inca, que quienes no estamos considerados dentro de un plan como el BRAI, tampoco como Huallaga, prácticamente no estamos tampoco en zona de emergencia, no hay ni siquiera, digamos, la atención correspondiente por parte del Ejército ni la Policía Nacional en el incremento indiscriminado de que corresponde a los secuestros, matanzas, homicidios y otros, y efectivamente también al narcotráfico. En tal sentido, señor presidente, vamos a fortalecer y apoyar este proyecto con la finalidad de que nuestras Fuerzas Armadas tomen el control correspondiente y de esta manera pues erradiquemos ya, porque es demasiado el gasto que invierte nuestro país en este flagelo que nos hace daño, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Galván. Congresista Dagmer, por Nuevo Perú. Sí, es 2 minutos por cada bancada, es un proyecto aprobado por unanimidad. Señor presidente, este es un tema que me parece debe ser evaluado en profundidad. La observación del Poder Ejecutivo tiene un argumento sustantivo. No corresponde al Congreso decretar un estado superior de participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Es un tema constitucional fundamental, porque no se trata que la Fuerza Armada vaya con la policía a acompañarla, no se trata que la Fuerza Armada recoja los alijos de droga, o no se trata que la Fuerza Armada dispare algunos tiros, se trata que se declare una acción militar constante y permanente en determinadas áreas, que se entre a un estado de militarización de áreas del país, y eso no es competencia del Congreso, eso es competencia exclusiva del Presidente de la República, y tiene razón la observación del Ejecutivo, tiene absoluta razón, porque si no va a haber un caos y un desgobierno en la práctica entre las acciones de la Fuerza Armada y las acciones de la policía. O se está buscando eso, o se está por inercia o por descoordinación o por improvisación llevando a que ahí en el BRAE, donde se produce la mayor cantidad de cocaína de América Latina y del mundo, donde hay 2 sitios para entrar y para salir y entran y salen las drogas y nadie lo ve, drogas que salen por los puertos del Perú y nadie los ve, ahí en esas condiciones plantear la intervención de la Fuerza Armada como se está planteando, que entre ya por decisión del Congreso a actuar con equipamiento, con áreas determinadas, con responsabilidades específicas, es declarar en estado de militarización y de acción de guerra, porque la Fuerza Armada lo que hace son acciones de guerra, no hace acciones policiales, no hace acciones de control, hace acciones de guerra. ¿Se va a plantear eso? Me parece una irresponsabilidad mayúscula, señor presidente, no reconocer que la observación del Ejecutivo tiene una razón. Si quieren declarar en estado de guerra, que se plantee formalmente, si esa es la opinión que tiene la mayoría del Congreso, que se plantee, que se diga, evaluemos las condiciones si eso es así, si esas son las circunstancias. Yo creo, señor presidente, que se está equivocando la estrategia contra las drogas. Lo que va a significar es que va a poner a la Fuerza Armada en aquello que empezó en el año 92, cuando se dio el golpe de Estado y se sacaron del Poder Judicial todos los casos que había, o la mayoría de casos que había sobre drogadictos, sobre narcotráfico, y se les quemó.
Y cuando vino el señor ese Vaticano y dijo, yo le doy plata al señor Montesinos porque le pago por cada avión que sale, por cada avioneta que sale, y está controlado. Y desde el Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos organizaba el tráfico de drogas en el Perú. Y eso es parte de la acusación penal que lo llevó a la cárcel. Y puso a la Fuerza Armada a participar en las acciones, no de control del narcotráfico, sino de participación en el narcotráfico. Eso es conocido, eso es público. Eso está sentenciado por el Poder Judicial. Queremos, por una acción del Congreso que no es constitucional, poner a la Fuerza Armada en un paso adicional casi de estado de guerra, teniendo al costado a la policía. ¿Quién va a dirigir ahí? ¿Quién va a organizar esos operativos? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Acaso el país entra de esta manera en un estado de guerra o se le está queriendo acercar más a un ejecutivo débil, donde ya participan sectores del fujimorismo, porque el señor Heresi es un señor que viene del fujimorismo y está en el gobierno, y hay otros más que están en esas condiciones? ¿Esto es un apoyo o es una traba o es una especie de trampita a ver si se cae el Poder Ejecutivo en un problema muy grave, muy serio? Una dinámica que empieza como una dinámica militar no detiene así nomás sus acciones, señor presidente, significa un poder mayor. Y si ese poder, lamentablemente, en algunos casos puede estar corrompido, significa un poder mayor todavía mucho más grave. De ahí nuestra alerta y nuestra preocupación. Esto no es un asunto cualquiera. Este es un asunto que, en primer lugar... Tiempo adicional. Para terminar, señor presidente, este asunto que no le compete constitucionalmente al Congreso. El Congreso no puede declarar una guerra. El Congreso no puede, por sí y ante sí, declarar una acción militar. No puede ordenar que la Fuerza Armada actúe militarmente. Es una atribución exclusiva del presidente de la República, que tendrá que dar cuenta al Congreso para poder tomarla, pero que depende de él. Y no se puede ordenar del Congreso que se pongan 5 bases militares y que actúen de esta forma con la policía y coordinen de esta manera. Eso es inconstitucional y además genera un caos. Eso no va a ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Eso va a hacer más permisible la lucha, que el narcotráfico camine, que haga lo que quiera, porque lo que va a encontrar va a ser que se pelee un policía con una Fuerza Armada, que se pelee una parte de la Fuerza Armada contra otra parte de la Fuerza Armada, y lo que va a ocasionar es un caos en la manera de enfrentar la lucha contra el narcotráfico. En vez de consolidarlo, va a dividirlo mucho más, va a enfrentarlo, porque va a haber diversos comandos, diversas direcciones, no va a haber unidad de mando, no va a haber unidad de acción, y si se declara una guerra sin unidad de acción, esa guerra va al fracaso. Por eso, señor presidente, nosotros estamos a favor de la observación del Poder Ejecutivo y creemos que este proyecto de ley no debe ser aprobado. Gracias, congresista Dagmer. Congresista Javier Velázquez, ahora tiene usted uso de la palabra. Culminó la ronda de oradores por cada bancada. Presidente, con el respeto que me merece, pero no soy autor del proyecto de ley, pero como presidente de la comisión tengo que defender lo que ha aprobado mi comisión. Y lo que a mí me gustaría es que se esgriman argumentos en el marco de la ley. Quiero decir lo siguiente. He escuchado hablar a mis respetables compañeros colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, y yo les pediría que por lo menos lean de qué se trata. Lo que plantea el proyecto de ley es modificar el artículo 18, 19 y 20 del decreto legislativo 1241 que dio el gobierno del señor Humala. Este decreto legislativo, que fue facultad que nosotros le dimos al Poder Ejecutivo, tuvo como propósito fortalecer la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico. Y esta autorización no se le dio para que la hiciera en todo el país, sino en la zona declarada en emergencia. Entonces, nos quieren llevar a querer asustarnos diciendo que esta es una militarización del país. Nos quieren llevar a decirnos que vía militar no podemos resolver el problema de la pobreza en el BRAE. Claro que sí, yo comparto la opinión del congresista Morales. Cuando he sido primer ministro he ido a la zona del BRAE y es lamentable que hasta ahora nosotros, y lo he dicho en otro debate sobre el tema de drogas, es cierto que hay que abrir una discusión en el tema del narcotráfico. El mercado que genera la demanda del 65% de la droga que se produce en el país es Estados Unidos. Y lo que tenemos que hacer es ir a redefinir los términos de intercambio con ese país que nos obliga y que nos señala una pauta, y que la corresponsabilidad que tienen frente a la creciente demanda del narcotráfico
Ellos con el país solamente lo hacen vía colaboración, cooperación, como si no fuera responsabilidad de ellos. ¿Quién indemniza a esos 4 policías que han sido muertos en la zona de Huancavelica? Claro que debemos ir a eso, estoy de acuerdo con lo que dice el congresista Morales, pero tampoco vayamos al otro extremo, pues. Mientras no se resuelva eso, que sigan muriendo los policías y que nuestros cuarteles estén ahí, gente preparada, con equipo, para ir a interdictar, a enfrentar a los delincuentes narcotraficantes, no a los ciudadanos, en zona que actualmente está declarada en emergencia. Presidente, me pide una interrupción, congresista Morales, con mucho gusto. Congresista Morales, cómo no. Gracias, presidente. Solamente para poder aclarar algunas cosas que sí son reales y que han pasado precisamente por esos excesos, presidente. La primera, se ha bombardeado, presidente, comunidades. Se ha disparado en el distrito de Yochegua, en la comunidad de San Antonio, y se ha detenido al juez de paz del pueblo por esas acciones combinadas con las Fuerzas Armadas. ¿Quién controla eso? No se puede, no se aclara eso. Se ha recibido dinero y se ha aportado a Devida para que tenga 13 millones para el tema de interdicción que hizo Devida, lo pasó a la Embajada de los Estados Unidos. ¿Ese es un tema que hay que declarar? Por supuesto que sí. No puede ser que el Estado invierta 13 millones para interdicción y tengamos que pasarlo a la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, en todo caso, ahí hay un tema que hay que discutir en profundidad. Yo estoy de acuerdo con el congresista Velázquez. Hay que discutirlo con profundidad. Pero la militarización no puede ser la solución a las contradicciones que están ocurriendo ahí. Muchas gracias, congresista Velázquez. Gracias, presidente. Cómo no, congresista Velázquez puede continuar. Presidente, el artículo 171 de la Constitución respalda constitucionalmente el argumento que estamos dando de que nuestras Fuerzas Armadas y sí pueden apoyar a la Policía Nacional en este esfuerzo de erradicar el narcotráfico. Artículo 171 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley. Por eso es que este Congreso está dando la ley, pues. Y tenemos que tener una capacidad de autocrítica. En la zona del BRAE, que está declarada en emergencia de hace varios años, es insuficiente la fuerza de nuestra Policía Nacional para interdictar el narcotráfico, que es el alimento económico del terrorismo. Entonces, no nos lleven a un debate ideológico, porque lo podemos hacer en otro momento. Pero no podemos hacer un debate ideológico sobre 4 hermanos policías que han sido muertos el último fin de semana. Decir que hay pobreza, claro que hay pobreza. Y veo con mucha tristeza que aquellos que levantan la bandera de los pobres, hace unos minutos en el debate, decían: los modestos campesinos no tienen internet. Y yo decía, qué vergüenza, ¿no? Ahora hablando de que no tienen internet, y no se dan cuenta que hablan de sus pueblos donde la anemia es el 62%, y allá no llega el Estado. Y están preocupados por defender la propiedad de los medios de comunicación. Está bien, respeto ese derecho, pero las cosas en su lugar. Hay que acabar con la pobreza en la zona del BRAE, exactamente. Ahí la intervención social tiene que ser la que se privilegie, pero de ninguna manera es incompatible con que nosotros podamos de una vez por todas darle seguridad a la autoridad civil para que pueda desarrollar una estrategia sostenida de presencia social del Estado. Entonces, ahora lo que estamos haciendo básicamente, presidente, me pido interrupción al congresista Galván. El congresista Galván. Clayton Galván, nuestro gran miembro de la Comisión de Defensa. Sí, muchas gracias, presidente. Solamente para corroborar, en el año 2016, presidente, el Ministerio del Interior tuvo un presupuesto de 8.746 millones de soles. Parte de este presupuesto, casi el 50% ha sido destinado al BRAE. ¿Cuál es el resultado que ha tenido, presidente, el trabajo que ha hecho el Ministerio del Interior? Es por ello que se requiere la participación de nuestras Fuerzas Armadas para minimizar los gastos y se tenga resultados, no solamente en el BRAE, sino a nivel nacional. Es muy lamentable y doloroso que en estos últimos años y últimos meses en la región de Pasco habían secuestros constantemente
habían homicidios constantemente, hay personas desaparecidas constantemente. ¿Quién dice algo? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no estamos en estado de emergencia. Gracias, presidente. Presidente, y Continúe. para terminar, las tres modificaciones, ¿qué precisan? Estamos haciendo modificaciones a una ley que le hemos dado a nuestra Policía Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Lean todo el decreto legislativo 1241, por favor. Tiene que ser, está solo referido a todas las herramientas normativas que le damos a nuestra autoridad para que enfrente a los delincuentes narcotraficantes. No es otra cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Incorporando modificaciones al inciso 18, 19 y 20 del 1241. El 18, ¿qué dice? ¿Qué estamos agregando? Miren, escuchen, queridos colegas. Por eso no hablemos de militarización, no queramos asustar, ya estamos curados del miedo. Adicionalmente, el Ejército del Perú realiza acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia, objeto y territorio acotado. Mire lo que dicen, debiendo poner a disposición de la Policía Nacional con conocimiento del Ministerio Público a los detenidos, la droga decomisada y especies para las investigaciones del caso. Ni siquiera las Fuerzas Armadas van a hacer investigación. Me pide, presidente, el congresista Dagmer, una interrupción con mucho gusto. Hay que esclarecer todo, ojalá que nos puedan acompañar con su voto. Sí, con todo gusto. Una interrupción, creo que el congresista Costa le había pedido también otra interrupción. Congresista Dagmer tiene una tercera interrupción. Como estás haciendo referencia a un hecho concreto, para veamos en la práctica. En una zona está, en un cerro, la policía enfrentando a unos sectores del narcotráfico y en otra zona está la Fuerza Armada. ¿Quién toma la decisión de la acción de intervención? ¿La policía o la Fuerza Armada? Cada grupo actúa por su cuenta y después le da cuenta al otro. O sea, eso es el caos en la zona. O hay un comando. O sea, ¿la Fuerza Armada va a depender del comando policial? Obviamente no, eso no lo dice la ley. ¿El comando policial depende del comando de la Fuerza Armada? Tampoco. Entonces cada uno hace sus acciones. ¿Eso qué cosa es? Es una locura, es una anarquía. Eso no es una estrategia de enfrentamiento al narcotráfico, señor congresista. Congresista Velázquez. Me pide una interrupción el congresista Gino Costa. Congresista Costa. Luego el autor del proyecto. Hay que aclarar, presidente, por favor. Me parece muy bien. Vamos a absolver la justificada preocupación del congresista Dagmer. Congresista Costa. Gracias, colega. Gracias, presidente. Solo para sustentar por qué nosotros estamos en contra de la insistencia. Y perdone que lo haga en este momento, pero estábamos en la Junta de Portavoces y me ganó el tiempo. En primer lugar, en la zona del BRAE ya hay presencia militar. Estamos en estado de emergencia y los militares están más de una década allá. Y tienen la responsabilidad principal de mantener el orden interno y están a cargo de la lucha contra el terrorismo. Y realizan patrullas y esas patrullas van acompañadas de policías y si hay que hacer una intervención en el marco de la lucha contra las drogas se hace y la presencia policial garantiza que se pueda hacer en el marco de la ley. El ir más allá y darle a las Fuerzas Armadas esa prerrogativa que le corresponde a la policía es complicado porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para detener, no están preparadas para incautar, no están preparadas para atestiguar ante los tribunales de justicia. Entonces, esa es la razón por la cual el Ejecutivo ha hecho las observaciones que ha hecho y la razón por la cual el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y la Comandancia General del Ejército se han pronunciado en contra de esta iniciativa, que me parece una razón de peso a considerar y la que nos lleva a nosotros a decir, bueno, si los directamente responsables consideran que no es necesario porque ya tienen las prerrogativas necesarias, entonces ¿por qué vamos a insistir en una iniciativa que ellos no consideran conveniente? Incluso, y con esto termino, colega, cuando han estado acá en varias reuniones que hemos tenido en la Comisión de Defensa, los principales actores en el BRAE se les ha preguntado y ninguno de ellos ha dicho que requieren de estas atribuciones. De manera que yo quería señalar eso porque me parece que son argumentos válidos y que explican por qué nosotros no vamos a acompañar esta iniciativa. Muchísimas gracias. Había una interrupción pendiente. Congresista Velázquez. Congresista Tubino. Congresista Tubino.
Sí, muy rápidamente, para resolver la pregunta o la inquietud del congresista Dahmer. Hoy, en la zona de emergencia del BRAE, existe el comando del BRAE. Y el comando del BRAE tiene subordinado a la policía. O sea, hoy no hay un comando policial independiente del comando del BRAE, no, hay un solo comando. Y eso así se está trabajando en este momento. Y hay que tener en consideración eso. O sea, no es que la policía tiene su propio comando y las Fuerzas Armadas su comando, no. Está integrado el comando del BRAE hoy día al mando de un general de división del ejército peruano. Congresista Velázquez, ¿qué? Audio, congresista Velázquez. Presidente, el congresista Gino Costa, que ha sido un gran ministro del Interior en la época del presidente Toledo, creo que como ya no pertenece al gobierno, no ha leído la observación del gobierno. Miren lo que dice el gobierno en su observación. Se debe tener en cuenta, es el dictamen de la observación, que la participación de las Fuerzas Armadas en acciones militares de interdicción contra el narcotráfico, contra el tráfico ilícito de drogas, tendría que darse en forma progresiva, realizada inicialmente por una fuerza de tarea a determinar y no por la totalidad de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el Comando de Inteligencia y de Operaciones Especiales Conjuntas. Entonces, quiero decir que por la experiencia modesta que tenemos como parlamentarios, las opiniones de los sectores no vinculan. El día de ayer, en la noche, hemos votado una norma que permite afianzar la especialización de las unidades de inteligencia y de investigación de nuestra Policía Nacional. Y hemos pedido la opinión del sector y no nos han querido dar opinión. Usted lo sabe, congresista Gino Costa. Pero nosotros, este Parlamento, que como bien lo dice la Constitución, no está sujeto a mandato imperativo, ayer hemos votado una buena norma. O sea, no es porque de repente algunos oficiales que en el pasado no quieren pues exponer su pellejo en el BRAE, dicen no, mejor nos quedamos acá. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta es la observación que hizo el presidente, el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, y la ahora congresista Mercedes Arao Fernández. Por lo menos creo que Meche va a votar a favor, para no ser incoherente con la posición que han tenido. De tal manera, presidente, que lo único que persigue el propósito, me estaba pidiendo una interrupción la congresista Ponce o el congresista Pairona, por favor, con mucho gusto. Gracias, presidente. Gracias, colega. Yo quiero iniciar primero reconociendo el trabajo de la Comisión de Defensa, presidente. Pero quiero también decir de que si fuera como piensan mi colega Dahmer, por ejemplo, y otros que también me antecedieron, mejor en todo caso ya no habría pues un trabajo allá de lucha contra el narcotráfico. Una cosa es que el Congreso tiene que pronunciar si tenemos que hacer algo, por lo que realmente no estamos viendo un trabajo eficiente, si que se quiere decir, en la lucha frontal contra el narcotráfico. Y otra cosa es realmente, y estoy totalmente de acuerdo cuando se habla de las necesidades del desarrollo de esa zona y de la población que existe en esa zona, allá en el BRAE. Yo soy parlamentario y provengo de Satipo y conozco realmente la situación. La zona o el río Eleni y todo el valle, todo el Perené, no tenemos un control, no hay, ahí puedes viajar y puedes ir y volver, nadie te controla. Entonces lo que está haciendo ahora el Congreso de la República y colegas parlamentarios, hay que hacer algo, como dice, la población nos quiere ver trabajar, nos quiere ver hacer algo. Y eso creo que lo que está haciendo ahora el Congreso de la República y lo que propone esta norma. Entonces, colega presidente, yo lo que quiero es darle respaldo a esta iniciativa, a esta insistencia del Congreso de la República. Si el Ejecutivo no quiere o no lo ve, la verdad que a mí me sorprende mucho, porque las Fuerzas Armadas hasta ahora, si bien es cierto, será pues que no tenga Congresista, es una interrupción, ¿podría culminar, por favor? Le iba a dar 30 segundos para terminar. Solo para terminar, pues,